El auge del anime no ha cambiado su naturaleza como producto de nicho, pero sí la forma en la que se expande dentro del entretenimiento global. Durante años, este tipo de contenido estuvo asociado a una comunidad específica que consumía historias japonesas fuera del circuito tradicional. El auge del anime ha logrado proyectar cada producto hacia audiencias mucho más amplias, alcanzando una presencia cada vez más visible en el consumo masivo. Esta aparente contradicción es en realidad la clave de su crecimiento. Sigue siendo de nicho en su base, pero con una capacidad constante de expandirse mucho más allá de ella. Más que una transición directa hacia lo masivo, el auge del anime responde a un modelo distinto. A diferencia de otras industrias culturales que buscan ampliar su público diluyendo su identidad, el anime ha seguido su camino opuesto, conservar su esencia mientras desarrolla nuevas formas de expandirse. El anime como tal, lo que es todo el anime, sigue siendo un producto de nicho. Lo que hay ahorita y siempre ha sucedido, hay animes que ciertamente traspasan el nicho otaku y se van hacia un consumo más masivo. Este patrón ha estado presente desde hace décadas. Algunos títulos logran expandirse mucho más allá de su público original, convirtiéndose en referentes culturales en distintos países. El auge del anime no solo consolidó una base internacional, sino que demostró que el anime podría competir dentro del entretenimiento global incluso sin responder a sus mismas reglas. En ese sentido, el auge del anime creó un ecosistema más que un género único. Bajo su etiqueta conviven historias de romance, terror, fantasía, ciencia ficción, drama, entre otras, cada una dirigida a públicos distintos. Esta diversidad no solo amplía su alcance potencial, sino que permite que distintas audiencias encuentren puntos de entrada hacia el medio. El anime es gigantesco, tienen muchísimas historias diferentes de amor, terror, fantasía. Obviamente el más popular es el shonen. Este género en particular de batallas, de peleas, de aventuras es el que siempre tiende a brincar al mainstream. El shonen, con su estructura centrada en la acción, el crecimiento del protagonista y los conflictos de gran escala, ha sido históricamente el puente más efectivo entre el nicho y el consumo masivo. A pesar de ello, no todas las producciones logran ese alcance, lo que refuerza la idea de que el éxito del anime no es automático, sino resultado de múltiples factores: narrativa, contexto, distribución y conexión con el público. Así, el auge del anime no puede entenderse únicamente como una tendencia o una moda pasajera. Se trata de una industria que ha sabido construir su dominio global sin desprenderse de su base, expandiéndose hacia nuevas audiencias mientras mantiene su esencia. En ese contraste de seguir siendo un producto de nicho y al mismo tiempo tener la capacidad de volverse masivo, se encuentra la clave de su crecimiento, y es precisamente a partir de este modelo que se puede explicar el auge del anime y cómo pasó de ser un consumo especializado a convertirse en uno de los motores más importantes de la economía del entretenimiento global. Entonces, ¿cómo logró el anime cruzar del nicho al consumo masivo? Si el anime mantiene una base de nicho, su expansión hacia el consumo masivo no es un proceso automático, sino selectivo. No todas las series logran trascender su público original, ni todas están diseñadas para hacerlo. De hecho, gran parte de la producción anual permanece dentro de circuitos pequeños, dirigida a audiencias muy concretas. Sin embargo, cada cierto tiempo surgen títulos que rompen esa barrera y se insertan en la conversación global. La clave no es solo popularidad, sino su capacidad de trascender su nicho. Una de las claves en el auge del anime está en la accesibilidad narrativa. Las obras que cruzan al mainstream suelen mantener estructuras claras, conflictos universales y personajes fácilmente identificables. Incluso para quienes no están familiarizados con el medio, esto no implica simplificación, sino una capacidad de conectar con emociones compartidas, crecimiento personal, pérdida,
justicia, pertenencia, elementos que permiten que la historia funcione más allá de su contexto cultural. A esto se suma el factor del momento. El éxito de ciertos títulos no solo depende de su calidad, sino del momento en el que aparecen. Attack on Titan, por ejemplo, se posicionó en una etapa en la que el consumo digital comenzaba a consolidarse globalmente, lo que permitió que su impacto se amplificara a través de redes y plataformas de video. Su narrativa oscura y su tono más adulto también conectaron con una audiencia que buscaba propuestas distintas dentro de la animación. En el caso de Demon Slayer, el contexto fue distinto, pero igual de relevante. Su crecimiento coincidió con una etapa de expansión del streaming y con una mayor apertura del público general hacia el anime. A esto se sumó un componente visual altamente distintivo y una estructura emocional clara, lo que facilitó su llegada a audiencias más amplias, incluyendo sectores que tradicionalmente no consumían animación japonesa. Sin embargo, dentro del auge del anime existe un patrón constante: el papel del shonen como puente entre nicho y lo masivo. Este género de batallas, de peleas, de aventuras es el que siempre tiende a brincar al mainstream. Su estructura basada en el desarrollo del protagonista, la superación del obstáculo y la construcción de rivalidades resulta especialmente efectiva para generar identificación y seguimiento a largo plazo. Pero incluso dentro del shonen, el éxito no está garantizado. Cada temporada se estrenan múltiples series con características similares y solo unas pocas logran destacar. Esto revela otro elemento clave: la saturación del mercado. En un ecosistema donde la oferta es constante, el impacto depende no solo del contenido, sino de su capacidad para diferenciarse y generar conversación. Aquí entra un factor que ha cobrado cada vez más relevancia: la viralidad. En la era digital, el crecimiento de una serie ya no depende únicamente de su emisión, sino de su circulación en redes sociales, clips, recomendaciones y comunidades online. Escenas específicas, momentos emocionales o secuencias de acción pueden convertirse en puntos de entrada para nuevos espectadores, ampliando el alcance más allá del público habitual. En este contexto, el anime ha desarrollado una dinámica particular. No necesita que toda su producción sea masiva, sino que algunas de sus obras funcionen como puentes hacia nuevas audiencias. Son estos títulos los que atraen a otros públicos que posteriormente pueden explorar el resto del catálogo, incluso aquel que permanece dentro del nicho. Así, el paso del nicho al mainstream no es una transformación total, sino un proceso intermitente y estratégico. El auge del anime no hace que un producto abandone su base para crecer, la utiliza como punto de partida para proyectarse hacia nuevos públicos en momentos clave. Antes de consolidarse como una industria global, el anime atravesó una etapa clave que pocas veces se reconoce. Su expansión internacional estuvo profundamente ligada a la piratería. Mucho antes de que existieran plataformas oficiales, el acceso a estas producciones dependía de comunidades de fans que distribuían episodios de manera informal, subtitulados y compartidos en internet. En este contexto, el auge del anime comenzó como un crecimiento impulsado desde abajo. Durante mucho tiempo, gran parte del consumo fuera de Japón ocurría a través de descargas, foros y páginas no oficiales. Los llamados fansubs, que son grupos de aficionados que traducían y subtitulaban episodios, jugaron un papel fundamental al permitir que estas historias llegaran a audiencias que de otro modo no habrían tenido acceso. El anime siempre estuvo presente. La diferencia es que se volvió legal el verlo en internet. Cualquier persona millennial vio anime de manera ilegal. Así fue como el anime sobrevivió todos esos años. Lejos de frenar su crecimiento, este modelo informal ayudó a construir una base global sólida. Formó comunidades activas que discutían, recomendaban y sostenían el consumo de manera constante. En muchos sentidos, la piratería no solo distribuyó anime, sino que ayudó a consolidar su fandom internacional. Un punto de quiebre para el auge del anime llegó cuando ese mismo interés comenzó a traducirse en oportunidades de negocio. Plataformas como Crunchyroll iniciaron un proceso de legalización que transformó por completo el modelo de distribución. Lo que antes era un sistema informal comenzó a integrarse en una estructura oficial con licencias, acuerdos y lanzamientos simultáneos.
Este cambio marcó un antes y un después en el auge del anime. La implementación de simulcast, es decir, estrenos casi simultáneos con Japón, eliminó la necesidad de esperar meses para ver nuevos episodios. Por primera vez, audiencias de distintas partes del mundo podrían seguir una serie al mismo ritmo, lo que fortaleció la conversación global y el sentido de comunidad. A este modelo se sumaron plataformas como Netflix y Amazon Prime Video, que no solo adquirieron licencias, también comenzaron a invertir directamente en producciones japonesas. Esto incrementó la visibilidad del anime y elevó su valor dentro del mercado internacional. El streaming sí ha transformado el consumo del anime. No tener que descargar, buscar y hacer mil maniobras para poder verlo es bastante cool. La accesibilidad se convirtió en uno de los factores más importantes de su expansión. Lo que antes requería tiempo y paciencia, hoy está disponible de forma inmediata y legal. Este cambio no solo amplió la audiencia, sino que también legitimó el consumo, permitido que nuevos públicos se acercaran sin barreras que antes limitaban su alcance. Así, el anime no puede entenderse sin este proceso de transición de la informalidad a la industria, de la piratería al streaming. Lejos de ser etapas opuestas, ambas forman parte de una misma evolución que permitió transformar un consumo de nicho en un fenómeno global sostenido. Hablar del auge del anime ya no es solo referirse a la popularidad cultural, sino a su consolidación como una de las industrias más rentables dentro del entretenimiento. Lo que durante años fue un consumo asociado a nichos específicos, hoy representa un mercado multimillonario que abarca desde el streaming hasta el cine, los videojuegos y licencias internacionales. Las cifras reflejan esta transformación. En 2025 el mercado global del anime se estima entre 30 y 38 mil millones de dólares, considerando ingresos provenientes de plataformas digitales, televisión, distribución cinematográfica y productos derivados. Otras proyecciones elevan esta cifra hasta los 40 mil millones dependiendo de cómo se contabilizan las licencias y acuerdos internacionales. Este crecimiento no es aislado, sino sostenido. Las proyecciones más conservadoras estiman que el mercado podría alcanzar entre 60 y 70 mil millones de dólares en la próxima década, impulsado principalmente por el streaming y la expansión internacional. En escenarios más agresivos, incluso se plantea que la industria podría superar los 200 mil millones hacia el año 2035, una cifra que la colocaría a nivel de otros gigantes del entretenimiento. El ritmo de crecimiento también resulta significativo, con una tasa anual compuesta que oscila entre el 7 y el 12%. El auge del anime se posiciona como uno de los sectores más dinámicos del mercado global. Este dato no solo habla de la expansión, sino de estabilidad. No se trata de un pico momentáneo, sino de una tendencia sostenida. Sin embargo, lo más interesante del auge del anime no es solo cuánto genera, sino cómo lo genera. A diferencia de otras industrias donde el contenido es el principal producto, el anime funciona como un ecosistema. Las series y películas no son el fin, sino el punto de partida de un modelo que se expande hacia múltiples líneas de negocio. El streaming ha jugado un papel clave dentro del auge del anime. Plataformas digitales no solo distribuyen contenido, sino que compiten por licencias exclusivas y financian producciones originales, elevando el valor del anime dentro del mercado internacional. Pero el streaming es solo una parte del panorama. El auge del anime se refleja en su desempeño en taquilla. Películas de animación japonesa como Your Name, Demon Slayer, El viaje de Chihiro han logrado posicionarse en rankings globales, compitiendo con Hollywood y consolidando su presencia en mercados clave. Todo esto apunta a una misma conclusión: el anime ya no es solo contenido, es una estructura económica compleja que conecta producción, distribución y consumo a escala global. Y sin embargo, este crecimiento no contradice su origen. El auge del anime como fenómeno económico no se explica por haber abandonado su condición de nicho, sino por haber construido un modelo capaz de escalar desde ella. Su fortaleza no está en volverse completamente masivo, sino en mantener una base sólida mientras se expande su alcance hacia nuevas audiencias y mercados.
Si algo deja claro el auge del anime es que su éxito no depende únicamente de lo que ocurre en pantalla. Aunque las series y películas son el punto de entrada para millones de espectadores, otro motor económico de la industria se encuentra fuera de ella. El anime no funciona solo como contenido, sino como una red de franquicias que se expande a través de múltiples formas de consumo. En este modelo, cada historia se convierte en una propiedad intelectual capaz de generar ingresos en distintas direcciones: figuras coleccionables, ropa, colaboraciones con marcas, videojuegos, eventos en vivo y licencias internacionales forman parte de un ecosistema que va mucho más allá de la emisión de episodios. No se trata únicamente de ver una serie, sino de participar en un universo. Las cifras refuerzan esta lógica. Una parte mayoritaria de los ingresos del anime proviene del merchandising y las licencias, que representan alrededor del 70% del total de la industria global. Esto revela un cambio importante en la forma de entender el auge del anime. El contenido ya no es el producto final, sino el detonante que activa otras formas de consumo. En este sentido, el auge del anime comparte similitudes con otros modelos de franquicia global, pero con una diferencia clave: su capacidad de mantener una producción constante. Cada temporada introduce nuevas historias, personajes y mundos que pueden convertirse en oportunidades comerciales. Esto permite que la industria no dependa de un solo éxito, sino de una renovación continua de su catálogo. El merchandising ha encontrado un terreno seguro en el fandom que refuerza el auge del anime. La cultura del coleccionismo, las ediciones limitadas y las colaboraciones exclusivas han convertido estos productos en extensiones directas de la experiencia del espectador. No solo se consume una historia, se adquiere una parte de ella. A esto se suman los eventos y experiencias en vivo, como convenciones, conciertos y exposiciones, que refuerzan la conexión entre las audiencias y las franquicias. Estos espacios no solo generan ingresos, sino que consolidan comunidades activas alrededor del mundo, fortaleciendo su presencia cultural y económica al mismo tiempo. Así, el auge del anime no puede entenderse sin este modelo de expansión. Las series y películas solo son el inicio de un circuito mucho más amplio, donde cada elemento alimenta al siguiente. El contenido genera interés, el interés se traduce en consumo, y ese consumo se diversifica en múltiples formatos. Detrás del crecimiento económico, la expansión global y la consolidación del auge del anime existe un elemento que suele pasar desapercibido: su comunidad. Antes que una industria millonaria, el anime fue y sigue siendo un fenómeno sostenido por su fandom, un grupo de espectadores que no solo consume contenido, sino que lo discute, lo comparte y lo mantiene vivo. A diferencia de otros sectores del entretenimiento donde el consumo puede ser más pasajero, el auge del anime ha construido una relación particularmente cercana con su audiencia. No se trata únicamente de ver una serie, sino de involucrarse con sus personajes, seguir sus historias a lo largo del tiempo y formar parte de una comunidad que amplifica esa experiencia. Esta conexión ha sido fundamental para sostener su crecimiento incluso antes de que existiera una estructura formal de distribución global. Una de las cosas más importantes es no olvidarse del fandom que hizo crecer esto. Ese es el fandom que hay que cuidar y que hay que nutrir. Esta idea resulta clave para entender el auge del anime. A diferencia de otras industrias que priorizan constantemente la expansión hacia nuevos espectadores, el anime ha logrado llegar a diversas audiencias sin perder de vista su base original. Su fortaleza no radica únicamente en atraer audiencias masivas, sino en mantener un núcleo activo que consume de forma constante. De esta forma, el anime responde a una lógica distinta. La industria crece desde adentro. Su base de seguidores no es un punto de partida que se deja atrás, sino un motor que continúa alimentando su expansión. Este fenómeno se vuelve aún más relevante al observar su crecimiento en regiones específicas. En los últimos años, Latinoamérica se ha consolidado como uno de los mercados más activos y con mayor potencial dentro del consumo global. La combinación de una comunidad consolidada, acceso creciente a plataformas digitales y una fuerte conexión cultural con estas historias ha convertido a la región en un punto clave para el desarrollo futuro de la industria. Más que una expansión geográfica,
esto representa una oportunidad estratégica. El auge del anime no solo depende de grandes mercados tradicionales, sino de su capacidad para fortalecer comunidades en distintas partes del mundo. En ese proceso, Latinoamérica no es solo un consumidor más, sino un actor relevante dentro de su crecimiento. El ascenso del anime de un nicho a un fenómeno global no se explica solo por la expansión de la industria, el auge de las plataformas o el crecimiento de sus cifras económicas. La clave de su consolidación está en la conexión cercana y duradera que ha logrado establecer con su audiencia. Porque el anime no dejó de ser de nicho, lo que hizo fue aprender a crecer desde él, al apoyarse en su comunidad para expandirse, adaptarse y consolidar un modelo que hoy redefine la forma en la que se construye el entretenimiento global. Si te gustó el video, déjanos tu bonito like, compártelo con tus amigos y quiero que nos dejes en los comentarios cuál fue ese anime que te introdujo en esta comunidad. Los estaré leyendo y no olviden de suscribirse, así todos sigamos caminando juntos en este Camino a lo Geek.